Cuando los españoles recuerdan a Juan Carlos I, rey, monarca, rey de la transición, muchos evocan un símbolo, casi una institución. Un hombre que tomó el trono en un momento histórico crítico, en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, y que se convirtió en figura clave en el tránsito de España de la dictadura a la democracia. Su ascenso al trono estuvo marcado por un contexto de incertidumbre política, social y económica, donde cada decisión se observaba con atención, y donde el peso del pasado dictatorial aún proyectaba sombras sobre el futuro. Durante sus años de reinado, Juan Carlos fue visto como garante de cambios profundos. Una monarquía renovada, un futuro democrático, la esperanza de un renacer institucional. En la mente de muchos, él encarnaba la figura de un rey moderno, capaz de conjugar la tradición con la necesidad de adaptación a los tiempos contemporáneos. Su estilo, su presencia, sus discursos y su aparente cercanía con la población le otorgaron un aura de legitimidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, esta imagen fue construida sobre una combinación delicada de carisma, oportunismo y estrategia política. Si bien Juan Carlos I se presentó como el artífice de la transición, su figura también estuvo marcada por decisiones controvertidas, momentos de ambigüedad y actos cuya magnitud solo se apreciaría décadas después. Cada decisión, cada movimiento, cada escándalo que emergió posteriormente reveló grietas en ese mito cuidadosamente tejido. Hoy, con 87 años y fuera del trono, Juan Carlos I se encuentra ante un espejo diferente. No solo su pasado público, sus actos, decisiones políticas y simbólicas, sino sus acciones privadas, financieras y morales son examinadas minuciosamente por la opinión pública, los medios y la historia. Su narrativa, antaño casi intocable, hoy despierta dudas, añoranzas y reproches, y plantea una pregunta fundamental. ¿Qué costo tuvo su reinado para los ciudadanos de España? Cuando Juan Carlos I subió al trono, España salía de décadas de dictadura. Había heridas profundas, sociales, políticas, culturales, y una población ansiosa por abrirse al mundo, a la democracia y a la libertad. En ese contexto, su figura representó una transición no solo de poder, sino de mentalidad e identidad. Durante los primeros años, Juan Carlos se convirtió en símbolo de reconciliación y modernización, y su imagen pública se construyó en torno a un contrato implícito con los ciudadanos. Su autoridad a cambio de estabilidad, su trono a cambio de progreso. Durante las décadas siguientes, su nombre se asoció con la consolidación de la monarquía parlamentaria y con la esperanza de un país que podía mirar hacia adelante. Su rol en la transición española fue celebrado internacionalmente, y su figura se convirtió en un referente de estabilidad en un período crítico. Los ciudadanos admiraban la manera en que equilibraba las demandas de un país en transformación con las tradiciones monárquicas, y su popularidad se mantuvo elevada durante buena parte de su reinado. Sin embargo, incluso durante estos años dorados, algunos indicios de tensión y de contradicciones comenzaron a aparecer. La percepción de imparcialidad, la cercanía con ciertos sectores empresariales y políticos, y algunas decisiones cuestionables comenzaron a sembrar dudas, aunque todavía no alcanzaban la magnitud de los escándalos que se avecinaban. A medida que pasaban los años, la imagen pública del rey comenzó a resquebrajarse. La crisis económica que afectó a España intensificó las críticas hacia las élites, y la monarquía no escapó a este escrutinio. Sin embargo, los golpes más significativos no vinieron de la economía, sino de la exposición de decisiones privadas que contrastaban con su papel simbólico. Entre los episodios más recordados se encuentra la controvertida cacería de elefantes en Botsuana, en 2012, en medio de una crisis económica que afectaba gravemente a los ciudadanos comunes. Este viaje privado, financiado por un empresario extranjero, se convirtió en un símbolo de desconexión entre la monarquía y la sociedad. La indignación pública no tardó en materializarse en críticas virulentas en los medios de comunicación y en redes sociales, cuestionando la ética y el compromiso del rey con la realidad que vivían sus ciudadanos.
Otros escándalos financieros fueron emergiendo, desde cuentas en el extranjero hasta operaciones inmobiliarias opacas, regalos y posibles sobornos vinculados a contratos internacionales. Estos elementos comenzaron a perfilar un retrato del monarca más humano, pero también más cuestionable, que contrastaba con la imagen heroica y casi mítica que se había construido durante décadas. La opinión pública comenzó a percibir que el mito del rey de la transición estaba fracturado, y la legitimidad moral de su figura comenzó a debatirse. Lo que antes se aceptaba como prerrogativa real empezó a ser interpretado como abuso de poder y privilegio, y la confianza de los ciudadanos se vio erosionada. La presión acumulada, los escándalos financieros y la pérdida de popularidad llevaron a Juan Carlos a tomar una decisión histórica: abdicar en 2014, cediendo el trono a su hijo, Felipe VI. La abdicación se interpretó como un acto de responsabilidad frente a la institución y como una oportunidad para regenerar la monarquía bajo la figura de un rey más joven y menos controvertido. No obstante, la abdicación no significó el fin de las polémicas. Los asuntos financieros y legales pendientes continuaron aflorando, y la figura de Juan Carlos Pino se vio envuelta en investigaciones y debates públicos. En 2020, la situación alcanzó un punto crítico. Presionado por las investigaciones sobre posibles irregularidades financieras, decidió salir de España y trasladarse al extranjero. Su exilio fue interpretado de diversas maneras. Para algunos, un gesto de prudencia y discreción. Para otros, una huida que confirmaba la magnitud de sus errores. El exilio no mitigó las críticas ni las demandas de rendición de cuentas. La figura de Juan Carlos se mantenía como un punto de conflicto entre tradición y modernidad, entre historia y escándalo, entre mito y realidad. Su legado histórico se veía ahora atravesado por decisiones personales que generaban divisiones en la sociedad española. El reinado de Juan Carlos I es, en retrospectiva, un mosaico de grandeza y contradicción. Por un lado, su rol en la transición española es incuestionable, y su contribución a la consolidación de la democracia permanece como un hito histórico. Por otro, sus acciones privadas y sus decisiones financieras han dejado cicatrices en la percepción ciudadana y en la credibilidad de la monarquía. Su figura simboliza la tensión entre la historia oficial y la vida privada de un monarca, entre el ideal y la realidad. Mientras algunos lo recuerdan como un héroe de la libertad y garante de la estabilidad, otros lo ven como un símbolo de privilegio excesivo, desconexión con la sociedad y vulnerabilidad ética. Esta dualidad constituye uno de los elementos más fascinantes y polémicos de su biografía, y establece el escenario para entender la importancia de sus recientes confesiones. El costo de la historia de Juan Carlos Pino no es únicamente simbólico. Tiene consecuencias reales en la percepción de las instituciones, la confianza ciudadana y la memoria colectiva. Cuando una figura tan representativa se ve fracturada por escándalos y decisiones cuestionables, no solo se cuestiona al individuo, sino también al sistema que representa. La monarquía, como institución, se enfrenta a un desafío: equilibrar la tradición con la exigencia de transparencia y responsabilidad. Para los ciudadanos, cada revelación, cada confesión o silencio prolongado del monarca emérito tiene un peso moral y simbólico. Su vida personal, sus decisiones financieras y sus escándalos no solo afectan su legado, sino también la manera en que España recuerda su pasado y proyecta su futuro. La figura de Juan Carlos Pino se ha convertido, así, en un espejo de las contradicciones y dilemas de la sociedad española contemporánea. El camino hacia la rendición de cuentas de Juan Carlos Pino no fue espontáneo. Durante años, la sociedad española, los medios de comunicación y las instituciones judiciales observaron con creciente preocupación la acumulación de escándalos financieros y personales. Desde cuentas opacas en paraísos fiscales, hasta regalos cuestionables y operaciones inmobiliarias sospechosas, la figura del rey emérito estuvo bajo escrutinio constante. El punto de inflexión llegó con la combinación de investigaciones judiciales,
exilio voluntario y el creciente descontento de los ciudadanos, quienes veían como un símbolo de la transición democrática, parecía haberse alejado de los valores que defendió. La presión internacional y mediática hizo evidente que el silencio ya no era sostenible. Frente a esta situación, Juan Carlos I comenzó un proceso gradual de comunicación, articulando sus explicaciones y sus reconocimientos ante el público y los medios. Entre las confesiones más significativas, Juan Carlos V ha admitido públicamente ciertos errores que, durante años, fueron objeto de rumores y especulación. Reconoció decisiones equivocadas en su vida personal, incluyendo relaciones extramaritales que afectaron su imagen pública y su credibilidad como monarca. Si bien estas confesiones no tienen un impacto legal directo, representan un acto simbólico de humildad y transparencia ante la ciudadanía, más allá de los aspectos personales. Juan Carlos I también ha abordado cuestiones financieras que generaron críticas y desconfianza. Ha reconocido su participación en operaciones cuestionables, aceptando que algunas decisiones tomadas en el ámbito privado fueron perjudiciales para su reputación y, por extensión, para la institución que representaba. Este tipo de admisión, aunque tardía, es un intento de reconciliarse con la sociedad española y de restaurar, aunque sea parcialmente, la legitimidad moral de su figura. Las declaraciones de Juan Carlos I han sido cuidadosamente calibradas, dirigidas no solo a los medios, sino directamente a los ciudadanos. En varias ocasiones, ha emitido comunicados en los que reconoce que algunas de sus acciones fueron erróneas y que entiende la indignación que generaron. Este gesto, aunque limitado, marca un cambio en la estrategia del monarca emérito, de un silencio prolongado y defensivo a una postura más abierta y responsable. Estos mensajes han buscado transmitir arrepentimiento y comprensión. El rey emérito ha subrayado que muchas decisiones fueron producto de su contexto, de la época y de circunstancias personales, pero también ha admitido que eso no justifica el impacto negativo que pudieron tener sobre la percepción pública y sobre la confianza de los ciudadanos en la monarquía. Las confesiones de Juan Carlos I han generado reacciones diversas entre los ciudadanos, los expertos y los medios. Para algunos, sus declaraciones son un paso hacia la reconciliación, una señal de que incluso figuras históricas pueden asumir errores y buscar reparar simbólicamente su legado. Para otros, las confesiones llegan demasiado tarde y no logran compensar los años de decisiones controvertidas ni el daño a la confianza pública. Analistas políticos y periodistas han señalado que estas declaraciones, si bien importantes, no son suficientes para borrar la percepción de privilegio y desconexión que caracterizó parte de su reinado. Sin embargo, también reconocen que Juan Carlos I enfrenta hoy un escenario complejo, con investigaciones en curso y un público cada vez más exigente. La transparencia se convierte en un instrumento necesario para preservar la monarquía y su historia. Las confesiones del rey emérito no afectan únicamente su figura personal, sino también la institución de la monarquía en España. La percepción de la familia real y de la corona depende en gran medida de la credibilidad de sus miembros, y los errores de Juan Carlos I han sido un desafío para Felipe VI, quien ha buscado distanciarse de los escándalos y restaurar la confianza pública. Los analistas destacan que la honestidad parcial de Juan Carlos puede ser un mecanismo para proteger la monarquía, ofreciendo a su hijo la posibilidad de gobernar sin la sombra constante de los escándalos anteriores. Sin embargo, la memoria colectiva es persistente, y muchos ciudadanos continúan exigiendo explicaciones completas y transparencia total. Juan Carlos I, a sus 87 años, enfrenta un dilema histórico: cómo equilibrar la grandeza de su rol en la transición con la crítica por decisiones personales y financieras cuestionables. Sus confesiones son un intento de reconciliar ambos aspectos, de ofrecer una narrativa más honesta y de aceptar que la historia no lo juzgará solo por sus éxitos, sino también por sus errores. Para muchos historiadores y analistas, estas confesiones son un capítulo más en la compleja relación entre poder y responsabilidad.
La vida de Juan Carlos I demuestra que la legitimidad no solo se construye con actos heroicos o decisiones acertadas, sino que también se mantiene a través de la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de asumir errores. Si bien estas confesiones representan un paso significativo, no constituyen una narrativa completa de todo lo que ocurrió durante el reinado de Juan Carlos I. Muchos ciudadanos, periodistas y expertos esperan que, eventualmente, se clarifiquen todos los aspectos financieros, políticos y personales que aún permanecen oscuros. El impacto de sus declaraciones actuales radica en su potencial para iniciar un diálogo histórico y social, una conversación sobre la monarquía, el poder, la responsabilidad y la relación entre líderes y ciudadanos. Estas confesiones, aunque parciales, tienen el valor de abrir un espacio de reflexión y análisis, donde la historia y la memoria colectiva pueden interactuar con la verdad revelada por el propio protagonista. Tras las declaraciones recientes de Juan Carlos I, la sociedad española se encuentra dividida. Por un lado, existe un sector que valora el gesto de transparencia y la disposición a reconocer errores. Estas personas argumentan que incluso figuras históricas con responsabilidades extraordinarias deben poder asumir sus decisiones y ofrecer una narrativa más honesta de su vida y sus actos. Para ellos, el acto de confesar y reconocer errores constituye una forma de restaurar parcialmente la confianza y de humanizar a un rey que durante décadas se percibió como casi intocable. Por otro lado, hay un sector crítico que considera que las confesiones llegan demasiado tarde y que no logran compensar los años de decisiones controvertidas, escándalos financieros y desconexión con la ciudadanía. Para este grupo, los errores del rey no son solo personales, sino simbólicos, y reflejan un privilegio institucional que perjudicó la percepción de la monarquía en su conjunto. Esta dualidad en la percepción pública revela la complejidad de reconciliar un pasado heroico con un presente marcado por la polémica. La figura de Juan Carlos I también ha generado tensiones dentro de la familia real. Su hijo, Felipe VI, asumió un rol clave en la gestión de la monarquía tras la abdicación de su padre, tratando de distanciarse de los escándalos y de recuperar la credibilidad institucional. Las confesiones del rey emérito, aunque sinceras en apariencia, representan un desafío para Felipe VI. Equilibrar la lealtad familiar con la necesidad de mantener la estabilidad de la monarquía. Además, otros miembros de la familia han tenido que adaptarse a la exposición mediática constante y al escrutinio público que acompaña a cada declaración del rey. La gestión de estos aspectos ha implicado un esfuerzo por proteger la imagen de la institución, pero también por mostrar una monarquía cercana, responsable y consciente de su papel histórico. La reconciliación familiar se convierte así en un proceso paralelo a la reconciliación con la sociedad. El legado de Juan Carlos I no puede entenderse solo desde el punto de vista personal o familiar. Su reinado influyó directamente en la historia de España y en su transición democrática. Las decisiones políticas que tomó, su papel en la consolidación de instituciones y su intervención en momentos críticos como el intento de golpe de Estado de 1981 son elementos que fortalecen su reputación histórica. Sin embargo, los escándalos financieros y personales añaden complejidad a su figura histórica. La combinación de grandeza institucional y errores privados plantea una lección importante sobre el poder, que la legitimidad y el respeto no se mantienen únicamente con actos heroicos, sino también con la transparencia, la responsabilidad y la ética sostenida a lo largo del tiempo. Una de las implicaciones más significativas de las confesiones de Juan Carlos I es la apertura de un diálogo con la sociedad. Los ciudadanos, los medios y los historiadores ahora tienen acceso a versiones directas del monarca, lo que permite un análisis más completo de su vida y de su impacto en España. Este diálogo, aunque incompleto, representa un intento de reconciliación simbólica. Reconocer errores, asumir responsabilidades y permitir que la historia juzgue de manera más equilibrada. Es importante destacar que este proceso no se limita a la narrativa oficial del rey emérito. La memoria colectiva, los testimonios de expertos
y la cobertura mediática contribuyen a construir un relato más complejo y matizado, que permite a los ciudadanos formarse una opinión informada sobre el verdadero legado de Juan Carlos I. El reinado de Juan Carlos I y sus posteriores confesiones muestran la tensión permanente entre tradición y modernidad en España. La monarquía, como institución histórica, ha tenido que adaptarse a un entorno social y político cambiante, donde la transparencia, la ética y la rendición de cuentas son demandas crecientes de la ciudadanía. Las confesiones del rey emérito ilustran cómo incluso figuras históricas pueden enfrentarse a la necesidad de actualizar su relación con la sociedad, aceptando que el poder ya no se sostiene solo con símbolos, títulos o gestos heroicos, sino con un compromiso genuino hacia la transparencia y la responsabilidad pública. A pesar de las confesiones, la reconciliación de Juan Carlos I con la sociedad española sigue siendo un proceso en curso. La historia no se puede cambiar, y los errores del pasado permanecen. Sin embargo, la disposición del monarca a reconocer públicamente sus faltas es un paso necesario para reconstruir la confianza, aunque sea de manera parcial. Esta reconciliación implica no solo a Juan Carlos, sino a toda la monarquía y a la sociedad española. Un proceso de entendimiento mutuo, de evaluación crítica y de aceptación de que la grandeza histórica puede coexistir con la falibilidad humana. El reinado de Juan Carlos I y sus recientes confesiones ofrecen una lección profunda sobre el poder, la historia y la responsabilidad. Su figura demuestra que la legitimidad histórica se construye tanto con actos heroicos como con la capacidad de reconocer errores y aprender de ellos. El equilibrio entre mito y realidad, entre grandeza y vulnerabilidad, define la narrativa de su vida y su impacto en España. El legado de Juan Carlos I es, por tanto, dual. Por un lado, un símbolo de la transición democrática, de la estabilidad y del progreso. Por otro, un recordatorio de los riesgos del privilegio, de la desconexión y de la falta de transparencia. La reconciliación completa con la sociedad depende ahora de su disposición a continuar el diálogo, a asumir las consecuencias de sus actos y a permitir que la historia evalúe de manera justa y completa su figura. A sus 87 años, Juan Carlos I ha atravesado un viaje que combina gloria, controversia y redención parcial. Sus confesiones recientes no solo revelan su dimensión humana, con errores y contradicciones, sino que también abren una oportunidad histórica para la reflexión sobre la monarquía, la responsabilidad y la relación entre poder y ciudadanía. La historia de Juan Carlos I enseña que la grandeza y la falibilidad pueden coexistir, y que la legitimidad no se sostiene únicamente con títulos, sino con transparencia, ética y diálogo. La reconciliación con la sociedad española permanece como un objetivo aún no alcanzado por completo, pero las confesiones marcan un paso hacia esa meta, un gesto de reconocimiento, de humildad y de reflexión que, en última instancia, permite a la historia juzgar de manera más equilibrada a uno de los monarcas más influyentes de España. La historia de Juan Carlos I es, sin lugar a dudas, una de las más complejas y fascinantes de la España contemporánea. Desde su ascenso al trono en 1975, tras la muerte de Francisco Franco, hasta sus confesiones recientes a los 87 años, su vida ha estado marcada por un equilibrio delicado entre grandeza histórica y errores humanos, entre la admiración pública y la crítica constante. La figura del rey emérito es, a la vez, un símbolo de la transición democrática, garante de estabilidad y modernidad, y un recordatorio de cómo los actos privados, los privilegios y las decisiones controvertidas pueden afectar la percepción de toda una institución. Reflexionar sobre su legado implica reconocer que la historia no es lineal ni simplista. Juan Carlos I participó activamente en la construcción de la España moderna, desempeñando un papel clave en la consolidación de la democracia y en la defensa de las instituciones en momentos críticos, como el intento de golpe de Estado de 1981. Estos actos, que se celebran con razón, forman parte de un legado que perdurará en los libros de historia y en la memoria colectiva de la nación.
Sin embargo, la otra cara de su reinado, las cacerías controvertidas, los escándalos financieros, las relaciones privadas que tensionaron su imagen pública, revela la vulnerabilidad de cualquier figura poderosa ante la ética, la transparencia y la exigencia de la sociedad. Las confesiones recientes de Juan Carlos I representan un intento de reconciliar estas dos realidades. Al reconocer públicamente ciertos errores y asumir responsabilidades, aunque de manera parcial, el monarca emérito ha dado un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas. No es solo un gesto simbólico, sino también una oportunidad para que España reflexione sobre la relación entre poder y ciudadanía, sobre cómo los líderes históricos pueden enfrentar sus propias contradicciones y cómo la sociedad puede evaluar la grandeza y la falibilidad en conjunto. Para los ciudadanos, estas confesiones tienen un valor doble. Por un lado, permiten conocer la perspectiva directa del protagonista, entender su razonamiento y, hasta cierto punto, humanizar su figura. Por otro lado, abren un espacio de análisis crítico y diálogo social, donde se cuestionan los límites del poder, la responsabilidad moral de los gobernantes y el papel de la transparencia en la consolidación de la confianza pública. La vida de Juan Carlos I demuestra que incluso aquellos que han alcanzado el pináculo del poder no están exentos de errores, y que la grandeza histórica no puede desligarse de la ética personal y de la rendición de cuentas. El impacto de estas confesiones también se refleja en la monarquía actual. Felipe VI y otros miembros de la familia real han tenido que navegar un terreno delicado, proteger la imagen institucional, mantener la legitimidad de la corona y al mismo tiempo gestionar los efectos de los errores pasados de Juan Carlos I. La transparencia y la comunicación honesta se convierten en herramientas indispensables para preservar la credibilidad de la monarquía y para fortalecer la relación con los ciudadanos, que exigen claridad ética y responsabilidad de quienes representan la institución. Además, la historia de Juan Carlos I ofrece lecciones universales sobre liderazgo, poder y responsabilidad. Nos recuerda que el respeto y la confianza no se otorgan únicamente por títulos o por hazañas heroicas, sino que se consolidan a través de la consistencia ética, la honestidad y la disposición a asumir errores. Su vida es un ejemplo de cómo los logros históricos pueden verse opacados por decisiones personales cuestionables, y de cómo la reconciliación, aunque difícil, siempre es posible cuando existe un reconocimiento sincero de los propios fallos. Para la sociedad española, la reflexión sobre Juan Carlos I también implica un diálogo sobre la memoria histórica. Los ciudadanos se enfrentan a la tarea de evaluar un legado que combina elementos de orgullo, admiración, decepción y crítica. Reconocer los errores y las virtudes de un líder histórico es parte de un proceso colectivo de aprendizaje, donde la historia se analiza con objetividad, pero también con empatía hacia la complejidad humana. Este ejercicio no solo fortalece la conciencia histórica, sino que también promueve una cultura de transparencia y responsabilidad que puede inspirar a las nuevas generaciones. En este contexto, es fundamental que como ciudadanos y como observadores de la historia, mantengamos la curiosidad, el análisis crítico y la apertura hacia las distintas perspectivas. Juan Carlos I nos ofrece un relato lleno de matices, donde la grandeza y la vulnerabilidad coexisten, y donde la reconciliación con el pasado requiere un esfuerzo colectivo de reflexión y entendimiento. Su historia invita a preguntarnos cómo queremos que sean recordados los líderes, cuáles son los límites de su poder, y cómo la ética y la transparencia deben acompañar a la autoridad. Finalmente, este artículo no solo busca narrar la vida y las confesiones de Juan Carlos I, sino también invitar a la reflexión. La historia de un monarca emérito que, a sus 87 años, decide enfrentar su pasado y asumir errores, nos enseña que nunca es tarde para buscar la verdad, la reconciliación y la transparencia. Nos recuerda que los actos individuales tienen un impacto colectivo, que el poder conlleva responsabilidad
y que la memoria histórica requiere honestidad y valentía para enfrentar tanto los logros como las fallas. Si te ha interesado este recorrido por la vida, los errores y las confesiones de Juan Carlos I, te invitamos a seguir explorando con nosotros más historias de personajes históricos, figuras influyentes y acontecimientos que han marcado la historia de España y del mundo. Nuestro canal está dedicado a ofrecer análisis profundos, narrativas detalladas y reflexiones que van más allá de los titulares, con el objetivo de acercarte a la verdad detrás de los eventos y las personas que han dejado huella en la historia. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con tus amigos y familiares que también estén interesados en la historia, la política y la sociedad. Cada suscripción nos permite seguir investigando, analizando y ofreciendo contenidos de calidad, con información verificada y perspectivas objetivas sobre los hechos que afectan a nuestro país y al mundo. Además, te invitamos a comentar tus opiniones y a participar en el diálogo que se genera en cada video o artículo. Tu participación es esencial para enriquecer el debate, aportar nuevas miradas y mantener viva la conversación sobre historia, poder y responsabilidad. Queremos que este espacio sea un punto de encuentro para quienes buscan entender no solo los hechos, sino también las implicaciones y las lecciones que se desprenden de ellos. Recuerda que la historia está viva y que cada generación tiene la responsabilidad de interpretarla, cuestionarla y aprender de ella. Juan Carlos I, con sus logros y sus errores, nos ofrece un ejemplo de cómo la grandeza y la falibilidad humana conviven, y de cómo la transparencia y la honestidad pueden transformar la percepción pública y el legado histórico. Al seguirnos, tendrás acceso a más análisis de figuras históricas, líderes contemporáneos y eventos que moldean nuestro presente, con una mirada crítica, profunda y siempre fundamentada en hechos verificables. En resumen, la vida y las confesiones de Juan Carlos I nos dejan lecciones invaluables sobre ética, responsabilidad y la importancia de enfrentar nuestros errores, sin importar la magnitud de la posición que ocupemos. Te invitamos a suscribirte ahora, a formar parte de nuestra comunidad y a acompañarnos en la exploración de la historia, la política y la sociedad con rigor, curiosidad y pasión. La verdad merece ser contada, entendida y compartida, y tu participación es fundamental para que esto suceda.